Para las elecciones del 1 de julio, el INE destinó a los partidos políticos e independientes 6.7 millones de pesos para las campañas electorales. Además, podrán recibir financiamiento privado limitado. Ante el gasto público en las elecciones, ¿qué tanto debe abrirse la participación del sector privado en la contienda electoral? Y para hablar del financiamiento a los partidos y del gasto en las campañas, hoy nos acompañan el doctor Jaime Cárdenas. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor en la Facultad de Derecho. Él fue consejero electoral del IFE de 1996 a 2003. También está con nosotros el licenciado Alejandro Envila. Él es coordinador de TV Educativa en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene 25 años de ejercicio periodístico y es autor del libro 100 nombres de la transición mexicana. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Estamos inmersos en plena campaña electoral y vemos que este año 2018, particularmente el INE, ha subido el presupuesto para ejercer. Estamos hablando de algo más de 24 mil millones de pesos. Y de esos 24 mil millones de pesos, 6.800 millones, poco más del 25%, están destinados a los partidos y a las campañas de sus candidatos. ¿No es mucho dinero el que los contribuyentes aportamos para la democracia? Sí, es muchísimo dinero, porque además habría que contar a esa suma de más de 24 mil millones de pesos el financiamiento que se otorga a nivel estatal. O sea, los partidos también reciben, además del INE, financiamientos estatales que hay que sumar, y existen organismos electorales locales, estatales, tribunales electorales locales. O sea, la cifra, sumando todo lo que ocurre y los financiamientos que se reciben en los estados, pues puede ser tal vez lo doble de esa que va a ejercer el INE en 2018. Es muchísimo dinero, tanto para los partidos como para el propio INE. Yo recuerdo hace muchos años, en la época que estuve en el antiguo IFE, pues el presupuesto era menor y ya entonces era muy elevado y cuestionado. Entonces se ha incrementado la burocracia en el INE, producto ese aumento de la burocracia de las reformas electorales del 2014, que transformaron al IFE en Instituto Nacional Electoral, con más funciones, con más competencias. Entonces se ha creado una burocracia electoral enorme. Hay una parte que hasta yo me atrevería a llamarla tramposa dentro de la reforma. Le dieron este carácter nacional al INE, le dotaron de nuevas atribuciones y le cargaron con nuevas responsabilidades, pero además de eso dejaron existentes los organismos locales electorales, cuando la verdad es que hay una duplicidad de Solo les cambiaron el nombre. Sí, les cambiaron el nombre, pero el INE ya tenía juntas locales en los estados. No tendría por qué existir los organismos locales electorales y las juntas locales del INE. Hay una duplicidad de funciones, nos cuesta dinero. Y hay todavía un ingrediente adicional que encarecería más nuestra democracia: los tiempos de radio y televisión que utilizan los partidos, pues gratuitamente. Gratuitamente, que ese fenómeno no solo ocurre en México. En muchos países del mundo hay acceso a los tiempos de radio y televisión gratuitamente, y vamos, democracias occidentales. Pero en otras democracias también hay burocracias permanentes para elecciones que se celebran cada 3 o cada 6 años. Bueno, por ejemplo, en Europa, la burocracia que organiza las elecciones son los propios ministerios del Interior, es decir, el equivalente a nuestra Secretaría de Gobernación. Sí. Pero bueno, es que ahí no ha habido el fenómeno que se dio en América Latina de creación de órganos electorales autónomos. Es un fenómeno muy latinoamericano, pero hay que hacer algunos matices. Por ejemplo, la duración de las campañas. En Europa, por ejemplo, una campaña suele durar 2-3 semanas. En 2-3 semanas son las campañas. En México, las campañas, por ejemplo, para presidente de la República, tienen una duración de 3 meses. Y a eso hay que agregar el periodo... Que se acortaron. Ahora son de 3 meses. 3 meses, antes eran 6 meses. Sí, exacto. Pero hay que agregar a esos 3 meses los periodos de precampaña, en fin, y de intercampaña ahora, o sea, fenómenos nuevos derivados de la reforma. Es una campaña gigante. Entonces sí es un gasto excesivo el de tiempos de radio y televisión. Yo desde luego estoy de acuerdo en que se mantenga el esquema de tiempos del Estado para hacer spots. Ahí las variantes, lo que habría que pensar, Francisco, sería tal vez
en promover más debates, ¿no? Como han dicho muchos. Usar tiempos para promover debates. En lugar de spots. En lugar de spots. Que el tiempo se compactara, eso quién sabe si les convenga a las televisoras privadas, pero compactar el tiempo de los spots en debates y en lugar de ser, por ejemplo, como ahora, para la elección presidencial del 2018, 3 debates presidenciales, pues pensar en, no sé, en 12 o en 15 debates. No les dé ideas, no les, doctor sí, Cárdenas, pero, porque van a hacer otra reforma. Y reducir los spots. Pero habría manera. Es que habría manera. Se compensaría. El problema es la cantidad de spots, la cantidad de tiempo. Que eso al final termina cansando a la sociedad, y es a la poco gente. efectivo. Y es poco efectivo. O sea, la gente cuando oye ya el spot cambia. Ya no quiero oír esto. Sí, claro. Entonces sería más atractivo el tener más debates, el compactar los tiempos. Compactado en debates. Sí, yo creo que esa es una podrían salida, ganar todos. Una salida, ¿no? Menos los partidos. Pero yo le decía que no les dé ideas porque son Porque capaces de hacer otra reforma que nos va a salir más caro Es que a los la van a contribuyentes. hacer, Francisco, la van a A hacer. cada elección una reforma. Sí, yo creo que en esta elección, bueno, vamos a ver cómo son los Pero es una resultados. mala costumbre, ¿no? Sí, en la que es una mala costumbre. en la que ya caímos. Yo creo a que, cada elección una reforma. Yo creo que ahora tal vez haya menos el interés de una reforma si la diferencia entre el primero y el segundo, si la elección no es muy competida, si no hay mucha diferencia entre el primero y el segundo lugar, si la diferencia es mayor de 5 puntos, seguramente habrá una reforma electoral, pero no tan profunda como la del 2014. Pero si la elección es muy reñida y la diferencia es menor a 5 puntos, es muy probable que a mayor competencia en la elección, mayor profundidad en la siguiente reforma. Porque habrá mayores reclamos. Habrá mayores reclamos. Segunda vuelta. Sí, puede haber la propuesta de la segunda vuelta, de los gobiernos de coalición, reforzar algunos mecanismos de fiscalización. Y volviendo al financiamiento, retomando lo del financiamiento, ¿el que viene de la iniciativa privada es lícito? Es lícito, está reglamentado, pero bueno, ahí el debate es, gastamos mucho dinero público en elecciones. Margarita Zavala, tú lo decías, ya dijo que ella va a hacer su campaña con dinero privado, al estilo del viejo PAN. Pero vamos, también hay peligro en hacer una reforma que diga, renunciemos al financiamiento público completamente, porque eso implica privatizar la política, privatizar la elección, privatizar el derecho a que cualquier ciudadano pueda acceder a un cargo de elección popular y poner a los partidos o a los candidatos independientes, si quieres llamarle, ahora que existe la figura, a merced de los grandes intereses económicos, que de hecho no dejan de estarlo. Pero si tú eliminas el financiamiento público, los dejas completamente a merced de quien sea su mecenas, que puede ser dinero lícito y dinero ilícito también. Hoy los votos se cuentan, pero si hubiese una reforma que privilegiara el financiamiento privado, los votos se pesarían. Así es. Exactamente. Sí, como ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Donde los congresistas pues dependen de los grandes intereses económicos. Pero ahora corremos un riesgo, porque no solamente serían los grandes capitales nacionales los que financiarían las campañas, sino capitales transnacionales, ¿no? Con las reformas estructurales como la energética, pues han llegado a México capitales transnacionales que quieren mantener ese estado de cosas, esa reforma, y que están dispuestos, yo creo, a apoyar candidaturas, a poner dinero a las campañas. Hoy día está prohibido traer dinero del extranjero para apoyar. Sí, está prohibido, está es ilícito. Sí. Pero bueno, pero una reforma puede modificar eso y permitir el dinero del extranjero en las campañas internas. Y no solamente ese, también el dinero del crimen organizado. Crimen organizado. Yo creo que el gran problema es que efectivamente las elecciones nos cuestan mucho. Y en un país con tantos rezagos, con el humor social que tenemos, es fácil entender que, bueno, a nadie le puede gustar que los partidos gasten demasiado. Yo creo que uno de los problemas está en la fórmula, como se calcula los factores, el financiamiento, porque tendría que haber menos dinero, eso sin duda. Creo que tiene que predominar, al menos es mi opinión, el financiamiento público, pero tiene que ser menos dinero, no puede ser tanto dinero. Sí, ¿Cómo se reparte el dinero? La fórmula para calcular el financiamiento público toma en cuenta un porcentaje de lo que era el salario mínimo y se multiplica por el número de electores en la lista nominal y se obtiene una bolsa de 100%, se reparte un factor de valor del voto. Del valor del voto. A partir de ese factor de lo que era el salario mínimo. Y de ahí se multiplica por los electores. Por los electores. Entonces se obtiene una bolsa de 100% y 70% se reparte en proporción
a la fuerza electoral que tuvo cada partido en la pasada elección. El número de votos. El número de Por votos número de contigo. votos y 30% de manera igualitaria. Esa fórmula, y también así se reparten los spots de radio y televisión. Esa fórmula ha sido cuestionada por algunos porque dicen que de entrada, y yo estoy de acuerdo en bastante con esa idea, es una fórmula que ya de entrada produce inequidad, porque los partidos que son mayoritarios por la fuerza, Tienen por el más resultado, dinero. tienen más dinero de entrada que los partidos que tuvieron menos votos en la pasada elección. Pero además de eso, yo creo que es importante comentar dos cosas más. Hay mucho dinero público y hay también mucho dinero privado en las elecciones en México. Hay un estudio, por ejemplo, del que fue presidente del IFE, Carlos Ubaldo, que señala que el dinero que se gasta realmente en las elecciones es 4 o 5 veces el dinero que se reporta oficialmente a la autoridad electoral. Exactamente, ¿no? Porque es dinero que no se reporta, que proviene Vamos, de no hay una financiamiento fiscalización privado. suficientemente adecuada. Porque lo que fiscaliza en realidad el INE es el dinero que pasa por el circuito bancario. El dinero, por ejemplo, los recursos en efectivo son muy difíciles de fiscalizar. Ni siquiera sabes si pasaron o no pasaron, los ¿no? recursos Y no te lo van a confesar. Los recursos que te aportan en especie, por ejemplo, que te ponen a disposición taxis o una flota de aviones. O que te prestan automóviles, o que te lo prestan que los sea. hoteles, o los hoteles, ¿no? Para que no pagues, etcétera. Ese dinero en especie o en efectivo es muy difícil de fiscalizar, como también es muy difícil de fiscalizar, desde luego, el recurso que proviene del narcotráfico, del crimen organizado, porque es recurso en efectivo. Y hay otros recursos también difíciles de fiscalizar, que son desvíos de recursos públicos, de los presupuestos públicos, que tienen otros fines, que no son electorales, que están prohibidos, que son ilícitos, que se desvían para las campañas. Son peculados. Sí, ¿no? peculado electoral. Desvíos de recursos. Peculado electoral. Pues necesitaríamos otro programa para hablar Así ahora de es. fiscalización. Sí. Hoy lamentablemente se nos agotó el tiempo. Y yo les agradezco mucho, No, doctor gracias, Cárdenas, que hayan estado aquí. Francisco. Buenas noches. Muchas gracias. Francisco, un Maestro privilegio. Vila, Muchas muchas gracias. Alejandro, Muchas pues, gracias. gracias por el debate. Gracias. Ya escuchó usted, la disyuntiva es financiamiento público o financiamiento privado. El financiamiento público pues, nos lleva a gastar más recursos de los contribuyentes, pero con el financiamiento privado corremos el riesgo de que intereses que sean distintos a los nuestros intervengan en una decisión que debe ser solo de los mexicanos. Esa es la opinión de los expertos, pero nos interesa que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.